Hay dos versiones en toda historia. En el periodismo eso lo conocemos bien. Y en el periodismo se aplica o no el tema del equilibrio, el tema de la imparcialidad. Por eso es que hoy no me voy a enfocar en si una u otra versión es la correcta. A doña Pilar Cisneros le corresponderá defenderse si es que esto llega a más instancias con las pruebas que tenga, y si al final es responsable de lo que se le acusa, pues tendrá que apechugar y hacerse responsable, y si no, pues saldrá bien librada. Ya eso lo dirá el tiempo y los procesos. Más bien aquí quiero reflexionar sobre otras cosas a propósito del equilibrio periodístico. Como periodista que trabajó por 10 años y un poco más en las calles y como presentador de noticias, quisiera reflexionar en algunas cosas, porque además como político me ha tocado también enfrentarme a algunas situaciones, como las que ustedes conocen. Equilibrio hubiera querido yo cuando La Nación y el semanario Universidad, en plena campaña política, hicieron sendos reportajes sobre el tema de la Virgen de los Ángeles, reportajes que terminaron inclinando la balanza y que nos dejaron al mando a alguien que más que un presidente fue un accidente. Hubiera querido equilibrio yo cuando posteriormente La Nación le dedicaba 4 o 5 portadas a la semana a este servidor para hablar de supuestas estructuras paralelas y de bolsas negras de dinero. Algo que se ha replicado, dicho sea de paso, en algunos grupos políticos que usó José María Villalta en campaña para atacarme, que aún usan diputados del Frente Amplio en este tiempo para atacarnos. Y yo le aseguro y quiero decirle a los diputados del Frente Amplio que siguen hablando de las bolsas negras, les prometo que algún día, y les prometo que será muy pronto, tendrán que lavarse la boca por seguir mencionando ese tema. Equilibrio es lo que quisiéramos todos de los medios de comunicación, pero eso no existe. Los medios tienen su agenda. A un lado o al otro lado, tienen su agenda. Y yo, más bien quiero reflexionar, sí, sobre eso, porque de mi parte nunca ha existido una frase ni existirá a favor del cierre de ningún medio de comunicación. He lamentado profundamente el cierre de Diario Extra por los compañeros colegas que se quedaron sin empleo. Y yo creo que deberíamos siempre luchar porque en un estado democrático como el nuestro, los medios de comunicación sigan teniendo su espacio y haya cada vez más medios de comunicación que tengan la posibilidad de contarle a los costarricenses qué es lo que está pasando. Más medios de comunicación y no menos. Ahora bien, el principal activo de un medio de comunicación no son los anuncios ni sus periodistas, es la credibilidad. Y los medios de comunicación la construyen o no. Esa es otra reflexión que podría generarnos muchísimo tiempo, pero ahí se las dejo. También quiero reflexionar sobre lo que nosotros como Asamblea Legislativa le estamos reflejando a los costarricenses. Porque sí, para serles franco, y esta es una posición conversada con los diputados de Nueva República en una reunión el día de hoy, y aquí estoy hablando por los 7 diputados de Nueva República, y cómo nos preocupa la imagen que le estamos dando al costarricense de si aquí en la Asamblea Legislativa estamos dedicando esto a básicamente resolver rencillas personales, o a poner una guillotina en el centro de este plenario para ver a quién le cortamos la cabeza. También yo los entiendo y entiendo a los diputados y a los partidos políticos que atacan constantemente al gobierno. Esta no es una defensa del gobierno, aunque sé que este discurso posiblemente no lo van a utilizar los medios de comunicación, no lo van a replicar porque no les va a gustar. Pero sí quiero reflexionar y queremos en Nueva República reflexionar sobre eso. Yo los entiendo. Si yo me devuelvo a los tiempos del PAC, hay ministros que para mí no debieron pisar un solo día una oficina de gobierno. Les menciono algunos: Ana Elena Chacón, Edgar Mora, Epsi Campbell, Marcia González, Marco Fioli, Patricia Mora. Ministros de los gobiernos del PAC, que dicho sea de paso fue un gobierno con el que contó con el apoyo de algunos partidos políticos representados acá. Debo decir que hay algunos ministros actuales que tampoco me encantan mucho, sinceramente, pero también los entiendo porque es parte de hacer política y es parte de ser oposición y es parte de ir construyendo también una imagen con miras al siguiente proceso electoral para mantenernos vivos como partidos políticos. En eso los costarricenses saben que esto es parte de la dinámica política. Pero sí, yo creo que debemos reflexionar seriamente sobre el por qué los costarricenses nos ven como una institución cada vez más deslegitimada. ¿Por qué los costarricenses en las encuestas ponen en los últimos lugares al Congreso de la República de Costa Rica? ¿Y por qué muchos costarricenses piensan que los diputados perdemos demasiado el tiempo?
Ni qué decir de lo que ya hemos conversado acá una y otra vez, del tiempo que tenemos aquí viendo mociones y entrabado este plenario por las mociones del Frente Amplio. Pero además, si nos ven como un lugar donde se resuelven rencillas personales o rencillas políticas electorales, pues vamos a seguir siendo ese Congreso y esa Asamblea Legislativa con esa mala imagen. Repito, lamento decepcionarlos, tal vez algunos querían que me uniera a la serie de ataques contra el gobierno y contra doña Pilar Cisneros, y hago un paréntesis aquí. Aquí también quiero decir esto, pareciera que el tema de la violencia política contra la mujer es medio selectivo acá, y se los dice alguien que también lo vivió cuando atacaron a mi esposa precisamente en esas campañas políticas, o cuando atacaron a las mujeres de Nueva República o a las mujeres que me acompañaban en, por ejemplo, en la papeleta presidencial, por ser cristianas, por ejemplo. Entonces, yo quiero decirles acá que de parte de Nueva República nunca escucharán un ataque contra una mujer de ningún partido, ni del partido de gobierno, ni de ningún partido de la oposición, menos un ataque personal y menos un ataque ofensivo. Nos comprometemos a eso. Pero ante los costarricenses tenemos que comprometernos a dejar este tipo de pleitos y ocupar nuestro tiempo en resolver los grandes problemas que tenemos en materia de seguridad, con un crimen organizado que incluso ya está alcanzando zonas como la de Guanacaste. Lo conversé un día de estos con un diputado de esa provincia, que ya está no solo plantándose en Limón y no solo golpeando Limón, sino también otras zonas del país. Debemos enfocarnos también, eso es lo que los costarricenses esperan, en soluciones para la niñez, que está viviendo tortura, que está viviendo abusos, que está viviendo agresión, con un PANI que no tiene cabeza y que no sabemos quién vendrá a asumir un tema bien complicado. Una brasa, como decimos los ticos. Enfoquémonos, diputados, es mi invitación. Mi intención hoy no ha sido criticar a nadie ni a nada, sino que nos enfoquemos porque Costa Rica lo necesita.